Buenas tardes, bienvenido a su programa radial Ánimos. Soy Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá. En esta linda tarde del martes 24 de noviembre del 2020, penúltimo mes de este año, y hoy vamos a exponer acerca de los derechos humanos. Recuerden que todos los últimos martes de cada mes nosotros estamos hablando sobre los derechos humanos. Eh, el tema de hoy va a ser acerca de cuáles son los tratados interamericanos de derechos humanos. También quiero esta tarde darle las gracias a las personas que nos han llamado para asesorías jurídicas gratuitas. Y gracias a Dios porque la semana anterior, no sé, no recuerdo exactamente el día, una persona nos llamó para el efecto de que se le asesorara porque tenía un asunto penal y se le compartieron lo que necesitaba para su audiencia y gracias a Dios le fue muy bien en su audiencia, tuvo el favor de Dios y del juez para su asunto y quiero agradecerles por la confianza que tienen de hablarnos, de escribirnos para el efecto de transmitirnos sus preocupaciones acerca de los asuntos legales que estén viendo en sus respectivos lugares de residencia. Y bueno, esto que vamos hoy a hablar acerca de los tratados interamericanos, esta información, la oficial, la pueden encontrar en la página www.cidh.org, que es el lugar en donde se está obviamente informando acerca de cuáles son los tratados interamericanos. Y empezamos diciendo que vemos que la comisión es competente para examinar peticiones en las que se alegan violaciones a los derechos humanos contenidos en tres partes. Primero, en la Declaración Americana, segundo, en la Convención Americana y tercero, en otros tratados interamericanos de derechos humanos. Ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son los otros tratados interamericanos de derechos humanos? Los vamos a ir enumerando a través de las letras A, B, C, D, etc. Y bueno, vamos a empezar con el Tratado Interamericano de Derechos Humanos que se encuentra, inciso A, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969. También vamos a ver, como inciso B, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, del año de 1985. Y aquí, gracias, y aquí vamos a recalcar lo siguiente. Quiero hacer unas observaciones acerca de la tortura para información al público. Primeramente tienes que saber que la tortura es un delito que no prescribe. Es muy importante, es uno de los delitos que no prescribe. Además, su investigación tiene que ser autónoma, independiente, imparcial, eficaz y respetando y protegiendo la dignidad de las personas. También tienen que ser respetados su edad, su género, su etnia, su incapacidad, etc. Se debe respetar su privacidad independientemente si están sujetos a un proceso penal. Además, el agente investigador del caso de tortura debe ser distinto del que investiga a los delitos imputados a la víctima de tortura. Esto es muy importante. No puede ser el mismo agente investigador. En el caso donde no conste quiénes fueron los autores, porque en la práctica los que cometen el delito de tortura siempre usan máscaras, siempre se cubren, supuestamente entre comillas, para guardar su identidad. Entonces, la ley nos dice que en el caso donde no conste quiénes fueron los autores, porque ocultaron su rostro, además de esto se suma a que los que cometen este delito son varios.
Casi siempre las personas que cometen el delito de tortura lo hacen entre varios, casi nunca lo hacen solos. En este caso, la autoridad debe asegurarse y acreditar cada participación, así como la responsabilidad de cada uno, conforme a su jerarquía como ejecutor del delito, y también cómo es la comisión por omisión. Cuando sus superiores jerárquicos que conozcan del delito no lo denuncien o no o lo ordenan. ¿Qué quiere decir? Que los jefes de los que cometieron los delitos, el delito de tortura, no lo denuncia o, lo peor, lo ordena. Si la víctima es menor de edad, debe ser tratado de acuerdo a las reglas establecidas en el Protocolo de Estambul. De no aplicarse correctamente este protocolo, se puede revictimizar a los sobrevivientes de tortura. Es importante que este protocolo se cumpla cuando son menores de edad. Y les voy a dar un ejemplo triste. Pasó en un país. Llámense ustedes a los funcionarios de acuerdo al país que, de acuerdo a su país, llámese judiciales ministeriales, llámese Guardia Nacional, lo que sea. En este caso, estas personas torturaron en una playa, esto pasó en una costa, y torturaron en una playa a un presunto responsable. Obviamente, lo que les comentaba de la tortura, lo cometieron entre varios, abusaron de su fuerza los perpetradores de la tortura y se aprovecharon de la debilidad de la víctima, una sola persona. ¿Y qué pasó? Terminaron ahogando a la persona que estaban interrogando, que estaban torturando con el objeto de obtener una información. Y bueno, no solamente fueron procesados por homicidio los funcionarios, sino también fueron juzgados en una instancia internacional por tortura, ya que las autoridades del Estado demandado, o sea, contra los que estaba interpuesta la queja, se negaron a investigar la tortura, como pasa, ¿no? Encubren a sus subalternos, si ellos ordenaron la tortura. Y esto es algo persistente, esto vemos que esto es una práctica común en muchos países, tristemente, ¿no? Y bueno, en estos casos se acude a la Convención de Ginebra. Los familiares tenían esa opción y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes nos dicen el término de la palabra tortura, que es la tortura. Y es todo acto por el cual se inflinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales. Cuando hablo de mentales es la conocida tortura blanca, entre comillas, la que no deja huellas, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento. Retomando cuáles son los tratados interamericanos de derechos humanos, vamos a continuar con el que sigue, y es el protocolo adicional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, también conocido como el Protocolo de San Salvador del año 1988. También tenemos el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. Este es otro tratado interamericano de derechos humanos. Y como consecuencia también vamos a tener la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención
de Belém do Pará, de 1994. Y los últimos dos tratados interamericanos es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 1994, que en México, según la página www.cmdpdh.org, manifiesta que la desaparición forzada se ha manifestado en México por lo menos en tres periodos: la Guerra Sucia, el conflicto zapatista y la guerra contra las drogas. La guerra contra las drogas que hasta ahora sigue propiciando la desaparición forzada. Los crímenes que se han cometido en ese contexto permanecen sin castigo, tristemente, por lo que las víctimas permanecen sin ser reparadas de manera integral. En Argentina hubo el caso más grave de desaparición forzada cuando hubo el genocidio. Ahora bien, vamos a ver qué derechos se violan con la desaparición forzada, este triste y lamentable delito que viola los derechos humanos. Y vamos a ver que son tres. Primero, el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica. Segundo, el derecho a la libertad y seguridad de la persona. Y tercero, el derecho a ser sometido a torturas, el derecho a no ser sometido a torturas, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otras. Finalizamos con el último Tratado Interamericano de Derechos Humanos, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta es de 1999, que se da por la falta de conocimiento de la sociedad. Por eso es importante que nos mantengamos informados, por eso es importante que los que podemos compartir los conocimientos acerca de esta necesidad que tiene el ser humano de poder conocer la ley para poder ejercitar sus derechos, que podamos compartirlos a través de las redes, que sea accesible para todo tipo de gente, porque hay mucha necesidad, la gente tiene mucha necesidad de saber cuáles son sus derechos humanos y cómo puede exigir el cumplimiento de estos. Regresando al tema, los discapacitados pueden gozar de sus derechos. Vean cuántos derechos tienen los discapacitados, porque la ley es muy clara, no hace discriminación. Tienen derecho a la salud, tienen derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, al transporte, a las comunicaciones accesibles, a la justicia, a la cultura, al turismo, a tener una vida plena. Los discapacitados tienen el derecho a tener una vida plena. Y esta información la pueden encontrar, entre otras páginas, en www.oas.org. Esa es la página web que te puede informar más acerca si tú tienes algún familiar o alguna víctima con discapacidad. En esta página te pueden asesorar y te pueden guiar cómo puedes ejercitar para que se respeten los derechos humanos acerca de tu disabilidad. Y quiero compartirles que en los países desarrollados, los discapacitados en especial, los que usan sillas de ruedas, los autobuses están diseñados de tal forma que ayudan a que se pueda transportar con seguridad el discapacitado en el autobús. Y no crean que son autobuses especiales, son los mismos autobuses que usa cualquier persona, nada más que estos están diseñados de tal forma que tienen una rampa que cuando el autobús hace el alto, el stop, para que pueda subir la persona con disabilidad, cuando abre las puertas inmediatamente se baja una rampa que permite que el deshabilitado pueda subir al autobús solo, o sea, no necesita ayuda. Puede subir con su silla de ruedas, y una vez que está arriba del autobús, el que transporta el autobús, el chofer del autobús, no puede moverse hasta que esté seguro
que la persona con disabilidad ya está en un lugar seguro con su silla, puesto su cinturón. Entonces cuando ya está de esa forma puede el autobús moverse, porque en los países desarrollados se trata con mucho respeto a los disabilitados. Son gente muy valiosa, son gente muy importante. Es penado, igual que en otros países, cuando la gente abusa de la disabilidad de alguien para maltratarlo. Y lo mismo pasa en los edificios, que es obligatorio un elevador, es obligatorio. Y los discapacitados son tratados con el mismo respeto y consideración que se le tiene a los niños y a los ancianos. Fíjense qué importante es una persona disabilitada en un país desarrollado que respeta los derechos humanos de estas personas. Asimismo, en los países desarrollados, ellos tienen acceso a que todas sus necesidades de salud sean suplidas en forma gratuita. Constantemente estas personas están yendo a escuelas especializadas, especiales para ellos. En forma gratuita tienen acceso a que se les estén dando sus terapias. No dejan a las personas que pase el tiempo, que pase el tiempo y perdón, que estén las personas pues nada más viviendo por vivir, sino como son personas importantes, el país en desarrollo se preocupa en que todos sus derechos humanos que ya enumeramos sean respetados. Y bueno, eso es todo por hoy. Es la parte que yo quería platicar hoy, que nos correspondía, que es acerca de cuáles son las convenciones interamericanas de derechos humanos. Y por último, pues quiero leer Proverbios 21:21, que dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dios los bendiga, buenas tardes, gracias por su tiempo, gracias por estar con nosotros en este programa. Quiero compartirles que a mí me gusta mucho el trabajo que hago, me gusta mucho que a través de compartirles el conocimiento que he adquirido y con los compañeros de trabajo que tengo, con los abogados que me apoyan, hemos podido disfrutar hacer lo que nos gusta. Yo siempre le he dicho a mis hijos que ellos deben de trabajar y de estudiar en lo que les gusta, porque eso es lo que van a hacer muy bien. Y no solamente les van a hacer muy bien a los demás. Y muchas gracias por su compañía, gracias por su presencia, gracias por escucharnos y que tengan un precioso día. Gracias. Buenas tardes.